Hola, soy Rocío Gallego, residente de segundo año de reumatología del Hospital Marina Baixa, y hoy voy a hablar sobre la lectura básica del TACAR a propósito de mi rotación por el servicio de radiología. Esta es la agenda que voy a seguir en la presentación. Y en primer lugar, me gustaría hablar sobre las características del TACAR. El TACAR, como su propio nombre indica, es la tomografía axial computarizada de alta resolución. Esto quiere decir que se utilizan algoritmos de alta resolución que en TACS son los que están dedicados a las atenuaciones más extremas, como son el hueso y el pulmón. Se utilizan cortes finos, que son aquellos menores de 2 milímetros, lo que permite el estudio de estructuras milimétricas del pulmón. Y hoy en día, a partir de 16 filas de detectores, se consideran todos los TAC pulmonares TACAR. Aquí a la izquierda he traído dos imágenes de dos tipos de grosores de haz, uno de 20 milímetros, donde un corte equivale a 1,25 milímetros, y luego tenemos un haz de 10 milímetros, donde un corte equivale a 0,6 milímetros. La anatomía del lóbulo secundario es muy importante para entender la semiología radiológica del TACAR. El lóbulo secundario es la unidad anatómica básica de la estructura y función pulmonar. Es la unidad pulmonar más pequeña que está rodeada por tabiques de tejido conectivo. Está formada por entre 5 a 15 acinos pulmonares con alveolos donde se realiza el intercambio gaseoso. Está irrigado por un bronquiolo terminal en el centro paralelo a la arteria centrolobulillar, y luego tenemos las venas y vasos linfáticos que discurren por la periferia del lóbulo secundario. Tenemos dos zonas muy importantes del lóbulo secundario. Tenemos el área centrolobulillar, que es la parte central, y es el sitio donde aparecen las enfermedades que ingresan al pulmón a través de las vías respiratorias, y luego tenemos un área perilinfática, que es la zona periférica del lóbulo secundario, y allí se asentarán las enfermedades que se localizan tanto en los vasos linfáticos como en los tabiques interlobulillares. Después de explicar estos conceptos anatómicos tan importantes, voy a proponer una sistemática de interpretación que vamos a intentar seguir. En primer lugar, hay que identificar el patrón dominante que aparece en el TACAR. El patrón, como bien sabéis, significa algo que se repite, y tendremos una serie de signos que nos ayudarán a identificarlo. Tenemos varios patrones. Tenemos el patrón reticular, el nodular, el de alta atenuación y baja atenuación. En segundo lugar, deberemos identificar dónde se encuentra dicho patrón dentro del lóbulo secundario. Como hemos dicho anteriormente, puede ser centrolobulillar, perilinfático o aleatorio. En tercer lugar, debemos situar el patrón dentro del pulmón. Debemos identificar si es más superior, inferior, o tiene un predominio más central o periférico. Y por último, identificaremos otros hallazgos que nos ayudarán a realizar el diagnóstico diferencial de las diferentes enfermedades pulmonares, como puede ser el líquido pleural, linfadenopatías, bronquiectasias, entre otros. Por tanto, vamos a hablar sobre los patrones básicos del TACAR. En primer lugar, voy a hablar sobre el patrón reticular, que consiste en una aparición de líneas, las cuales se producen por un engrosamiento de los tabiques interlobulillares o por fibrosis. Puede ser engrosamiento septal si aparecen líneas finas, o panal si las líneas son más bien gruesas. El engrosamiento septal se caracteriza por la aparición de líquido, tejido fibroso o infiltración por células. Aparece un patrón de opacidades reticulares. Es frecuente en las enfermedades pulmonares intersticiales, aunque no suele ser el hallazgo predominante, y puede ser liso o nodular. Y el panal se caracteriza por la aparición de pequeños espacios quísticos revestidos por epitelio bronquiolar engrosado por tejido fibroso denso, y es la característica principal del anio. Aquí hay varias imágenes de engrosamiento septal focal. Arriba a la derecha tenemos un paciente con carcinomatosis linfangítica, y abajo a la izquierda un paciente con edema agudo de pulmón. Aquí tenemos un ejemplo de pavimento loco, que consiste en la aparición de engrosamiento septal y opacidad en vídeo esmerilado. Y esa imagen corresponde a un paciente con proteinosis alveolar, y abajo a la derecha tenemos una imagen de panal de abeja en un paciente con fibrosis pulmonar, donde se observan los pequeños espacios quísticos revestidos por el epitelio bronquiolar engrosado por tejido conectivo. En segundo lugar, tenemos el patrón nodular, que puede tener una distribución perilinfática, centrolobulillar o aleatoria. La distribución perilinfática se caracteriza por la aparición de nódulos en superficies pleurales
tabiques interlobuliares y el intersticio peribroncovascular. Y casi siempre son subpleurales. Aquí tenemos una imagen donde se observan los nódulos subpleurales y también en las fisuras. Luego tenemos la distribución centrolobulillar, donde los nódulos se limitan a la región centrolobulillar del lóbulo y, a diferencia de los perilinfáticos y los aleatorios, respetan la superficie pleural, como vemos aquí en la imagen. Y por último tenemos la distribución aleatoria, donde los nódulos afectan a superficies y fisuras pleurales, pero carecen de un predominio subpleural. Aquí tenemos el algoritmo del patrón nodular, que debemos seguir siempre que veamos nódulos en el TACAR. Debemos, en primer lugar, identificar si hay nódulos pleurales. En el caso de que no los haya, nos encontraremos entonces ante una distribución centrolobulillar. Y cuando sí que tengamos nódulos pleurales, estaremos ante un patrón aleatorio si los nódulos son difusos y se distribuyen uniformemente, o perilinfático si los nódulos son centrales y se encuentran en los tabiques interlobulillares. Aquí se ve mejor los tres patrones. En el patrón superior es el aleatorio, con los nódulos difusos y distribución uniforme. El central, que es el patrón centrolobulillar, donde vemos que los nódulos no afectan ni a las fisuras ni a la pleura. Y por último, el patrón perilinfático, donde sí que se afecta la pleura, las fisuras y los tabiques interlobulillares. Aquí tenemos un ejemplo de una distribución perilinfática donde se observan que en las líneas rojas los nódulos a lo largo de las fisuras. Y luego aquí tenemos un ejemplo de distribución centrolobulillar donde vemos que los nódulos no afectan a la pleura, y un tipo especial de este patrón, que es el árbol en brote, que es una ramificación irregular y nodular en la periferia del pulmón. Y sobre todo son bronquiolos que están dilatados e impactados, rellenos de moco o pus, que es como esto que vemos aquí, una distribución irregular en árbol en brote. Y por último tenemos imágenes de distribución aleatoria. La imagen de arriba a la izquierda corresponde a un paciente con tuberculosis miliar, y la imagen de abajo a la derecha corresponde con un paciente con histocitosis de células de Langerhans, que esta enfermedad en una primera fase es una fase nodular, pero posteriormente estos nódulos cavitan y se forman quistes. En tercer lugar, tenemos el patrón de alta atenuación, que consiste en un aumento de la densidad pulmonar y puede ser vídeo deslustrado cuando el aumento es borroso y no hay oscurecimiento de los vasos subyacentes, o la consolidación cuando el aumento de la opacidad pulmonar oscurece los vasos. Este aumento de la densidad puede ser resultado de la sustitución del aire de los alveolos por líquido, células o fibrosis. Y cabe mencionar dos tipos de signos. En el vídeo deslustrado, la densidad de aire intrabronquial parece más oscura que el aire de los alveolos que lo rodean, y esto es lo que se conoce como signo del bronquio oscuro. Sin embargo, en la consolidación, el aire queda exclusivamente en los bronquios, y es lo que se conoce como signo de broncograma aéreo. El vídeo deslustrado consiste en el relleno de los espacios alveolares y el engrosamiento del intersticio de las paredes alveolares. Puede ser una enfermedad del espacio aéreo o una enfermedad pulmonar idiopática. Y la ubicación de este patrón nos puede ser útil en el diagnóstico diferencial de las enfermedades, ya que según se localice en la zona alta, centrolobulillar o inferior, corresponderá a unas enfermedades u otras. Un tipo especial de patrón de vídeo deslustrado es la atenuación de mosaico. Consiste en la diferencia de densidad entre áreas pulmonares afectadas y sanas, y aparecen áreas irregulares de pulmón blanco y negro. Podemos considerar procesos infiltrativos adyacentes al pulmón normal. También un pulmón normal que aparece relativamente denso adyacente al pulmón con atrapamiento aéreo. O también un pulmón hiperperfundido adyacente a un pulmón hipoperfundido debido a un tromboembolismo pulmonar. Para ello nos ayudaremos de los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos se ven mejor en el pulmón blanco que en el negro, esto quiere decir que el pulmón negro es anormal y nos encontraremos ante una bronquiolitis obstructiva o un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, cuando los vasos se observan igual en el pulmón blanco que en el negro, estaremos ante una enfermedad pulmonar infiltrante, como puede ser una hemorragia. Aquí tenemos un ejemplo de patrón en mosaico a la izquierda, en un paciente con una neumonitis por hipersensibilidad. Y ahí vemos que los vasos sanguíneos se ven muchísimo mejor en el pulmón blanco. A la derecha también tenemos
los vasos sanguíneos que se objetivan mejor en el pulmón blanco y en este caso nos encontramos ante un paciente con un tromboembolismo pulmonar crónico. Otro tipo de patrón de vídeo de sustrado es el pavimento loco o crazy paving, que consiste en la aparición de vídeos del sustrado más un engrosamiento septal superpuesto y puede aparecer en multitud de enfermedades como proteinosis alveolar, sarcoidosis, infecciones, neoplasias. La consolidación es una enfermedad del espacio aéreo, es decir, hay algo que reemplaza el aire de los alveolos, como puede ser pus, edema, sangre o células tumorales. Pueden ser agudas como infecciones, neumonías, hemorragias, edema pulmonar o crónicas como organizaciones de la neumonía, fibrosis o carcinoma pulmonar. Aquí arriba a la izquierda tenemos una imagen de consolidación de pacientes con neumonía organizada criptogénica. Abajo a la izquierda tenemos un paciente con un granuloma eosinófilo crónico y a la derecha tenemos el patrón que he mencionado de aire dentro del bronquio sin aire en la consolidación. Por último, tenemos el patrón de baja atenuación que consiste en la disminución de la atenuación por los quistes pulmonares, la bronquiectasias o el panal. El enfisema consiste en áreas de baja atenuación por una destrucción del parénquima. Hay tres tipos de enfisema: centrolobulillar, panlobulillar o paraseptal. El centrolobulillar es el más común y se produce por la destrucción de las paredes en la porción central del lobulillo. Predomina sobre todo en el lóbulo superior con distribución desigual y predomina sobre todo en fumadores. El enfisema panlobulillar afecta a todo el lobulillo secundario, predomina en el lóbulo inferior y aparece sobre todo en pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. Y luego, por último, tenemos el enfisema paraseptal, que es una obstrucción del parénquima adyacente a la pleura y las fisuras interlobulillares y sobre todo aparece en pacientes jóvenes. Aquí a la derecha tenemos las imágenes de los distintos tipos de enfisema. Arriba tenemos el enfisema centrolobulillar. En el centro vemos cómo afecta a todo el lóbulo secundario y abajo a la derecha vemos cómo se afectan todas, el tejido subpleural. Luego tenemos la enfermedad pulmonar quística. Los quistes son áreas radiolúcidas con un espesor de pared menor a 4 milímetros y cuando la pared aumenta o es mayor de 4 milímetros tenemos lo que se denomina cavidades, que se observan en infecciones, en émbolos sépticos, carcinomas de células escamosas o enfermedad de Wegener. Y aquí a la izquierda podemos ver varias imágenes de quistes en pacientes con histocitos de células de Langerhans o abajo tenemos un paciente con una linfangiomiomatosis. Después tenemos las bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales localizadas. El diagnóstico de ellas se basa en una combinación de varios hallazgos. Tenemos la dilatación bronquial con el signo del anillo de sello, donde en un corte axial veremos un bronquio dilatado, que es lo que se llama el anillo, con una pequeña arteria que lo acompaña, que sería el sello. También tenemos un engrosamiento de la pared bronquial. Se puede observar o no moco en la luz bronquial y también puede haber o no una atelectasia asociada. La causa más frecuente de bronquiectasia son infecciones en la infancia, aunque también pueden aparecer en pacientes con bronquitis crónica, EPOC o fibrosis quística y pueden simular una enfermedad pulmonar quística y un enfisema ampolloso. Aquí en las imágenes vemos las dilataciones bronquiales con el aumento de grosor de la pared bronquial. Y por último tenemos el panal, que ya lo he explicado anteriormente, que consiste en pequeños espacios quísticos con paredes engrosadas compuestas por tejido fibroso. Predomina sobre todo en las regiones periféricas y subpleurales y se ve en la fibrosis pulmonar idiopática y en enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, la esclerodermia. Y aquí tenemos varios ejemplos de panal en estas imágenes. Como he dicho anteriormente, también tenemos que situar el patrón dentro del pulmón, y ya que algunas enfermedades son más frecuentes en la zona superior, inferior, central o periférica. En la zona superior tenemos enfermedades por inhalación, como puede ser la neumoconiosis, tabaquismo, bronquiolitis respiratoria, sarcoidosis. En las regiones inferiores predomina sobre todo la fibrosis pulmonar idiopática, infecciones por aspiración o el edema pulmonar. Y en la región central tenemos la sarcoidosis, bronquitis o edema pulmonar cardiogénico, entre otras.
Y en la región periférica, neumonías como la organizada y la eosinofílica y también la fibrosis pulmonar. Y también tenemos otros hallazgos adicionales que nos ayudarán pues, eso, a llegar al diagnóstico definitivo de las distintas enfermedades. Podemos tener derrame pleurales, linfadenopatías, que en la sarcoidosis serán paratraqueales derechas o iliares bilaterales, y en el carcinoma de pulmón, que suelen ser unilaterales. Y luego también tenemos calcificaciones de cáscara de huevo, que aparecen sobre todo en silicosis y en homoconiosis de los trabajadores del carbón. Y por último, voy a hablar sobre los diagnósticos más comunes, sobre todo son las neumonías intersticiales idiopáticas, que pueden ser crónicas o agudas, el tabaco, la sarcoidosis, toxicidad por fármacos o la neumonitis por hipersensibilidad. Y en esta presentación de hoy, sobre todo, voy a hablar de las neumonías intersticiales y de la sarcoidosis. En primer lugar, tenemos el patrón NIU, que es la más importante, frecuente y la más grave de todas. El 50-60% de todas las neumonías intersticiales idiopáticas son patrón NIU. Es progresiva, fibrosante y se limita a los pulmones. Aparece sobre todo en adultos mayores de 50 años y en el TACAR lo que se observa sobre todo es un patrón reticular, panal, bronquiectasias y un engrosamiento septal. Cabe destacar que es reversible cuando se observa un patrón reticular y bronquiectasia, sin embargo, cuando ya observemos un panal, es irreversible. Luego tenemos el patrón NINE, que es un diagnóstico de exclusión, y las siglas serían la neumonía intersticial no específica, suele ser bilateral y simétrica, respeta la zona subpleural y periférica, y puede aparecer en enfermedades como la esclerodermia, polimiositis o dermatomiositis, y es característico del TACAR, las opacidades reticulares, el vídeo deslustrado y las bronquiectasias. Luego tenemos el patrón NOC, que es una neumonía organizada criptogénica. Es una neumonía con múltiples consolidaciones periféricas. Se conoce como la gran simuladora, suele ser idiopática y en el TACAR sobre todo lo que aparece son consolidaciones multifocales que suelen ser migratorias, vídeo deslustrado, un patrón perilobular y también se observa un halo invertido, nódulos o opacidades lineales. Y por último tenemos el patrón NIA, que es una neumonía idiopática aguda que se desarrolla sobre todo en días o semanas y el patrón histológico y los hallazgos del TACAR son indistinguibles del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Suele precisar ventilación mecánica, tiene un desenlace fatal y en el TACAR sobre todo vemos, como vemos aquí en la imagen, vidrio deslustrado, mosaico y consolidaciones. Y para acabar, voy a hablar sobre la sarcoidosis, que es una enfermedad de origen desconocido, se caracteriza por la aparición de granulomas no calcificantes en múltiples órganos, la afectación pulmonar suele ser de un 90%, también aparecen síntomas sistémicos como fatiga, sudores nocturnos o pérdidas de peso, y lo que aparece en el TACAR son nódulos de distribución perilinfática, predomina en zonas altas y medias y también se observan linfadenopatías en ilios y paratraqueales, a menudo con calcificaciones como podemos ver aquí en la imagen central. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima.